Bueno, entonces así estamos, ¿verdad? Ya casi terminamos este curso. Yo sé que es cansado, pero bueno, hey, es parte del proceso formativo. Bien, vamos a estudiar ahora un tema demasiado relacionado con el anterior, y es el metabolismo del grupo hemo. O sea, ya no vamos a hablar del hierro, sino que vamos a hablar de la estructura hemínica, ¿verdad? Todo aquel anillo porfirínico que vimos en el grupo hemo. Entonces, los objetivos de esta clase tomada del Marx, son los objetivos que van desde recordar la diferencia entre un compuesto hemínico y no hemínico hasta finalmente las hiperbilirrubinemia. Temazo, ¿verdad? Es un tema muy importante. Vamos a iniciar primero con el anabolismo, es decir, la síntesis del grupo hemo. Y después vamos a ver el catabolismo del grupo hemo. Esta clase es una clase de 1 hora, ¿ok? Entonces, les recuerdo nuevamente lo que ya ustedes saben. Hay dos formas de grupo, hay dos formas del hierro. El hierro puede estar hemínico, que es el que hoy vamos a estudiar, no el hierro, porque ya lo vimos. Lo que vamos a ver es esta estructura que rodea al hierro en el grupo hemo. Y está el hierro no hemínico. Y esta tabla ya ustedes también la conocen, porque es la tabla donde clasificamos los compuestos hemínicos y no hemínicos. Esta tabla hoy es importante para que recuerden algo que les voy a explicar más adelante. Cuando hablamos de la síntesis del grupo hemo, uno siempre se imagina la médula, la producción de glóbulos rojos. Muy bien, eso está bien. Pero también hay un montón de enzimas que tienen grupo hemo en su estructura, como son, por ejemplo, los citocromos, tanto de las mitocondrias como los microsomales, como son la catalasa y la peroxidasa. Es decir, estas enzimas también tienen grupo hemo. Entonces, cuando se afecta la síntesis del grupo hemo, también se afecta la actividad de esas enzimas. Repito, no solamente la función de producción de glóbulos rojos, con la hemoglobina y la mioglobina, sino que también la actividad enzimática. Ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, ese es el grupo hemo, ¿verdad? El grupo hemo es una estructura muy compleja, está formada por 4 anillos de pirrol, 1, 2, 3 y 4, unidos por enlaces metino, que son estos que ven aquí, ¿verdad? Y tiene una serie de cadenas laterales, un grupo metilo, propilo, metilo, propilo, metilo, propilo, propilo y metilo. ¿Ok? Es una estructura grandísima, molecularmente hablando, apolar, hidrofóbica, y que la vamos a encontrar principalmente en la hemoglobina, como su nombre lo indica, hemoglobina, también en la mioglobina y finalmente en las enzimas como los citocromos, la catalasa y la peroxidasa. ¿Ok? Recuerden que el grupo hemo en los glóbulos rojos particularmente es fundamental porque el grupo hemo es la estructura química en la que se une el oxígeno y se une el CO2 en la hemoglobina. ¿Se acuerdan que la hemoglobina llega al pulmón, se carga de oxígeno y se devuelve a los tejidos periféricos? Entonces, donde se une ese oxígeno es justamente en el grupo hemo, y donde se une el CO2 en el extremo venoso es en el grupo hemo. Entonces, de antemano les digo que cualquier defecto genético en la síntesis del grupo hemo se va a manifestar como una anemia. ¿Está? Todos los defectos de la síntesis del grupo hemo se van a manifestar clínicamente como anemias, porque los glóbulos rojos intercambian gases gracias al grupo hemo, y si no hay grupo hemo no hay intercambio, si no hay intercambio no hay oxigenación, y si no hay oxigenación va a haber anemia. ¿Ok? Este es el glóbulo rojo en el extremo tisular, eso ya lo había explicado yo en ácido base, y este es el glóbulo rojo en el extremo alveolar, cargándose de oxígeno, liberando CO2. Aquí sería el glóbulo rojo liberando oxígeno, cargándose de CO2. Bien, pero les recuerdo una vez más que hay unas enzimas importantísimas que también tienen hemo, que son la catalasa y la peroxidasa, dos enzimas relacionadas con estrés oxidativo, es decir, que disminuyen el estrés oxidativo, y los citocromos mitocondriales y microsomales. Bien, bueno, la síntesis del grupo hemo, que es lo primero que vamos a ver, nace donde nacen casi todos los procesos bioquímicos, que es el ciclo de Krebs. Entonces, la molécula de succinil-CoA es la que le va a dar origen al grupo hemo. Entonces, para la síntesis del grupo hemo, nosotros ocupamos succinil-CoA de Krebs y glicina, el aminoácido glicina. Esos son los dos sustratos, succinil-CoA y glicina. Y vamos a ocupar reacciones que son mitocondriales y reacciones que son citoplasmáticas. Las dos reacciones que tienen que aprenderse y recordar son la primera reacción y la última, ambas mitocondriales. La primera
es la reacción limitante, que es la unión de la succinil-CoA a glicina, formando algo que se llama ácido aminoleucínico. La enzima se llama ala-sintasa y es fundamental que la recuerden, ¿ok? Ala-sintasa. Ala significa ácido aminoleucínico en inglés, ¿verdad? Es el acrónimo en inglés. Y sintasa porque la que hace la enzima es unir estas dos moléculas, ¿ok? Como ven, la primera reacción es mitocondrial y la última también es mitocondrial. La última reacción de la síntesis del grupo hemo es cuando el hierro, aquel que expliqué en la clase de hoy de la mañana, llega ¿a dónde? Al eritroblasto. Entonces el eritroblasto toma el hierro que traía la transferrina y entonces lo metemos en una estructura llamada protoporfirina tipo 9 y a través de la enzima ferroquelatasa se forma el grupo hemo. ¿Ok? Eso tienen que saber. ¿Ok? Entonces, la primera de las reacciones y la última de las reacciones. ¿Dónde ocurre esto? Bueno, esto ocurre principalmente en la médula ósea, porque la médula ósea es la principal receptora de hierro, y además la médula ósea es la que produce los glóbulos rojos. ¿Sí? Pero ocurre también en el hígado, en un 10%, porque el hígado sintetiza muchas enzimas, como son la catalasa, la peroxidasa y los citocromos, y también esas enzimas tienen grupo hemo. Por eso ya más adelante les voy a explicar que los defectos de la síntesis del grupo hemo se manifiestan tanto eritropoyética como hepáticamente. ¿Okay? Bien, nosotros todos los días producimos grupo hemo porque todos los días ocupamos enzimas que tienen grupo hemo, todos los días ocupamos glóbulos rojos, pero existen algunas cosas que inhiben o suprimen la síntesis, ya lo voy a explicar. ¿Ok? Quiero recordarles que la síntesis del grupo hemo únicamente ocurre en células que tengan mitocondria, porque como ven, las dos reacciones más importantes son mitocondriales, y entonces si yo no tengo mitocondrias, pues no puedo. Por lo tanto, los glóbulos rojos maduros no sintetizan grupo hemo, porque no tienen mitocondrias, y como no tienen mitocondrias, es imposible que las reacciones ocurran. ¿Ok? Bien. Como les acabo de decir, lo único que necesito que recuerden es la primera reacción y la última reacción. La primera reacción, la unión de succinil-CoA a glicina, la enzima ala-sintasa, bien. Y la última reacción es la incorporación de hierro a la protoporfirina 9 a través de la ferroquelatasa. La síntesis del grupo hemo tiene 7 reacciones. 7. Solamente nos vamos a aprender la primera y la última. Pero, de una vez les quiero decir que todas las reacciones, tanto de matriz mitocondrial como a nivel del citoplasma, son sujetos de mutación. Existen enfermedades para cada una de las enzimas. Ya se las voy a mostrar en esta imagen que se ve mejor. Permítame. Era mi imagen. Pues aquí están. Cada una de las enzimas implicadas en el proceso de biosíntesis del grupo hemo tiene una enfermedad asociada. Y todas en general se llaman porfirias. Es el nombre que se les da. Las porfirias. Entonces las porfirias son un grupo de enfermedades debidas o asociadas a defectos de la síntesis del grupo hemo. Ya lo vamos a ver más adelante. Bien. Entonces, como les decía antes, nosotros diariamente producimos grupo hemo en buena concentración, tanto para el glóbulo rojo en médula como para las enzimas a nivel del hígado y en otros tejidos. Las enzimas se llaman ALA1 y ALA2, ala-sintasa tipo 1, ala-sintasa tipo 2, y ambas enzimas requieren a la B6, a la vitamina B6 como cofactor. Por eso es que la deficiencia de B6 puede cursar clínicamente con anemia, porque como la vitamina B6 se ocupa para la reacción de síntesis del hemo, al no haber B6 no hay reacción, al no haber reacción no hay hemo, y al no haber hemo no hay producción de glóbulos rojos. Aquí tenemos otra imagen de lo mismo, glicina, succinil-CoA en matriz mitocondrial, a través de la ala-sintasa y la B6 forman ácido aminoleucínico. El ácido aminoleucínico sale del espacio citoplasmático y después de una serie de reacciones se va a formar un precursor llamado coproporfirinógeno tipo 3, que vuelve a entrar en la matriz mitocondrial y después de 1, 2 y 3 reacciones se convierte en grupo hemo. Les recuerdo que la última reacción también me importa recordarla porque era cuando el hierro se incorpora a la protoporfirina, generando el grupo hemo. Como en cualquier reacción bioquímica, el exceso de síntesis del grupo hemo suprime la síntesis, ¿verdad? Es una inhibición por producto. Bien, entonces esto es un ejemplo de lo que ocurre desde el punto de vista químico
en la estructura de los precursores. No quiero que, obviamente, no quiero que se aprendan los cambios de carbonos y de grupos, etc. Lo que sí quiero que recuerden es que la estructura del grupo hemo es complejísima. Aquí tenemos el hierro, aquí tenemos 4 átomos de nitrógeno, aquí tenemos 4 anillos de pirrol y un montón de grupos funcionales ahí a la par pegados. ¿Ok? Un montón de grupos ahí a la par pegados. Ahora, bien, eso es sencillo, lo que quiero que recuerden de la síntesis. El problema está en lo siguiente. Para que haya síntesis de hemo, grupo hemo, tiene que haber hierro. Y para que haya hierro, tiene que haber transferrina y receptores de transferrina en esta célula, en el eritroblasto. Eso estamos claros. ¿Para qué se sintetiza el grupo hemo? El grupo hemo se sintetiza para incorporarse a las proteínas. Por ejemplo, a la hemoglobina, por ejemplo, a la mioglobina, por ejemplo, a la catalasa, a la peroxidasa, a los citocromos. Entonces, una vez que el hierro se ha sintetizado en la matriz mitocondrial, recuerden que la última reacción es mitocondrial, tiene que volver a salir al citoplasma para podérsele incorporar a la proteína que se está sintetizando. Como ven, aquí yo puse un signo de pregunta porque todavía no está del todo claro cómo ocurre esta salida del grupo hemo al espacio citoplasmático. ¿Okay? Todavía no está del todo claro. Bien, ahora les voy a contar cosas más interesantes. El plomo, todo el mundo sabe qué es el plomo, ¿verdad? El plomo es un metal pesado, se utiliza para la producción agroindustrial, se utilizaba para las pinturas. El plomo bloquea la actividad de la ferroquelatasa. La ferroquelatasa, les recuerdo, era la enzima que incorporaba el hierro a la estructura de la protoporfirina 3 para convertirlo en hemo. Entonces, cuando las personas están expuestas a plomo, al bloquearse esta incorporación, no pueden producir grupo hemo. Y al no producir grupo hemo, aparece en ellos una enfermedad que se llama saturnismo. El saturnismo debe su nombre a Saturno, el dios griego que se comía a sus hijos. Era muy agresivo, ¿se acuerdan? El famoso Cronos. Entonces Saturno, ¿verdad? Como era tan agresivo, cuando se comenzó a ver a los pacientes con saturnismo, se les dio ese nombre en relación a la agresividad que presentan estos pacientes, ¿verdad? Son pacientes agresivos, presentan lesiones en piel, como los pueden ver ustedes, producto de las quemaduras del sol. Tienen un halo negruzco alrededor de la implantación del diente, como lo ven aquí en la diapositiva, ¿lo ven? Esto negruzco, no es el sarro, ¿verdad? Es esto negruzco. Y también presentan algo que se llama los cuerpos de Pappenheimer o siderosomas en sangre periférica. ¿Okay? Son las 3 características clínicas de los pacientes con saturnismo, ¿verdad? Lesiones cutáneas, ennegrecimiento de las encías y anemia con siderosomas o cuerpos de Pappenheimer, que es eso que estamos viendo, esos puntitos que se ven ahí. ¿Okay? ¿Por qué el saturnismo? El saturnismo ocurre por la intoxicación por plomo. Y eso se comenzó a ver en gente que trabajaba en minas. Ustedes saben que el plomo se saca de minas. Entonces la gente se exponía al plomo, respiraba plomo, y entonces el plomo se iba acumulando y les daba el saturnismo que les estoy explicando. Les repito, el problema del plomo es que al inhibir la síntesis de hemo, el paciente hace anemia por incapacidad para sintetizar el grupo. ¿Okay? ¿Cómo se trata? Lastimosamente el plomo no se puede sacar del cuerpo, igual que le pasa al níquel, al cadmio, al mercurio, no se puede sacar, ¿verdad? Entonces lastimosamente es un efecto perenne, ¿verdad? En Costa Rica puede uno ver pacientes con saturnismo, sí, los pacientes que trabajan en gasolineras, los mecánicos, automotores, la gente que anda siempre impregnada de aceite de vehículo. El aceite de vehículo tiene plomo, entonces puede haber saturnismo en esas personas, ¿verdad? Es una enfermedad asociada al trabajo, es una enfermedad laboral. ¿Okay? Bien, como yo les dije en la clase anterior, la célula que va a captar el hierro transportado en la transferrina es el eritroblasto, ya eso queda claro. Y básicamente lo hace para poder sintetizar el grupo hemo. Recuerden que el hemo tiene 2 componentes, todo el montón de carbonos y nitrógenos del alrededor y el hierro. Ya sabemos de dónde viene el hierro, ya se lo acabamos de ver en la clase previa. Ahora lo que tenemos que entender es justamente esa armazón de carbonos y nitrógenos que forma el grupo hemo alrededor del hierro. Entonces vean qué fácil esta imagen.
Cuando yo tengo suficiente hierro unido a la transferrina, es normal la síntesis del grupo hemo. En otras palabras, si tengo hierro, tengo hemo. En cambio, vean del otro lado, si yo tengo poco hierro unido a la transferrina, suprimo la síntesis del grupo hemo. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno de los factores relacionados con la síntesis del hemo es la concentración de hierro. Si hay hierro, se sintetiza el hemo. Si no hay hierro, no se sintetiza el hemo. ¿Por qué? Porque si usted sintetiza todo el armazón del grupo hemo y no le puede meter hierro, eso no tiene sentido, es una molécula que no tiene función. Entonces la célula regula la síntesis de hemo respecto a la concentración de hierro. ¿Okay? Por eso es que cuando uno tiene deficiencia de hierro, la médula produce menos hemo. Y al producir menos hemo, hay menor producción de glóbulos rojos. Por eso los glóbulos rojos serán chiquititos y pálidos. ¿Vamos? Por eso estas dos clases son como hermanas. Metabolismo del hierro, metabolismo del hemo. ¿Okay? Bien. Hay pacientes que no tienen la enzima A-la-sintasa. Recuerden que la primera enzima, la A-la-sintasa, era la que unía succinil-CoA con glicina. Hay gente que no tiene esa enzima y entonces no pueden sintetizar grupo hemo. Tienen un déficit de la enzima. Y entonces lo que pasa es que el hierro se acumula en las mitocondrias, porque como no se le puede meter a la estructura del hemo, porque no está la enzima, porque no se está sintetizando el hierro, el hemo, entonces los pacientes presentan esto, que son los siderosomas o los cuerpos de Pappenheimer que les decía antes, que son depósitos de hierro en las mitocondrias de las células inmaduras. Esos son, ¿verdad?, eritroblastos, ¿se acuerdan? Que eran núcleos prominentes, son eritroblastos. Pues aquí vemos todos los depósitos de hierro en las mitocondrias de estos eritroblastos. ¿Okay? Bueno, ya para ir terminando con la parte del anabolismo, es decir, la síntesis, nada más quiero recordarles que hay otras moléculas y otros elementos metálicos que suprimen la síntesis de hemo. Como les dije antes, el cadmio, que se encuentra en también minas, el mercurio, en los, por ejemplo, termómetros, el níquel presente en abonos, fertilizantes, eso suprime la síntesis de hemo, ¿ok? Por el mismo mecanismo que acaba de explicar, ¿verdad? Una supresión sobre la actividad ferroquelatasa, incluso sobre la actividad de la ala-sintasa. Entonces las amalgamas, las de mercurio, también hay una afectación también. De hecho, ya no se usan amalgamas de mercurio. Y los primeros. La institución por una cuestión de precio, ¿verdad? Pero ya a nivel privado las amalgamas no son de mercurio. De hecho, el mercurio es de los metales más tóxicos que hay, porque también es un efecto sobre la cadena respiratoria, sobre el parto complejo. Entonces casi no se usa. Ahora, se siguen usando porque la aleación es muy baja de mercurio, ¿verdad? ¿Por qué se usa mercurio para calzar dientes? Porque es un metal bastante fácil de usar. Bien, tenemos ahora tres moléculas que más bien lo que hacen, bueno, moléculas no, tres condiciones que más bien estimulan la síntesis de hemo, que son el alcohol, el consumo de barbitúricos, que son anticonvulsivantes, y la hipoxia. Tiene mucho sentido el alcohol y los anticonvulsivantes, porque de nuevo les repito que el grupo hemo, ¿ok?, está tanto en la hemoglobina como en las enzimas, como la catalasa y la peroxidasa, y resulta ser que la catalasa, la peroxidasa y los citocromos participan en el metabolismo de los fármacos y del alcohol. Entonces, cuando uno consume alcohol, cuando uno consume fármacos, lo que hacen nuestras células es producir más hemo, no para producir más glóbulos rojos, sino para producir más enzimas que puedan metabolizar esos compuestos. Y en el caso de la hipoxia, porque a mayor hipoxia tiene que haber mayor producción de glóbulos rojos. Y entonces, si usted tiene poco oxígeno en el aire respirado, su médula va a producir más glóbulos rojos y eso hace que pueda transportar mejor el poquito oxígeno que hay en el aire que se respira. Bueno, nada más quiero mencionarles que en la naturaleza hay tres tipos de grupo hemo, el A, el B y el C. El que yo les he explicado rápidamente es el tipo B, que es el que nosotros tenemos en los glóbulos rojos, en la hemoglobina, la mioglobina y las enzimas. Existe el C, que se encuentra, por ejemplo, en cadena respiratoria, en algunos complejos de cadena respiratoria, y el tipo A, que se encuentra, por ejemplo, en algunas especies vegetales. Bien, como les mencionaba antes, existe una enfermedad para cada defecto genético asociado a la síntesis del grupo hemo. Se llaman porfirias y
y son un grupo de enfermedades bastante florido, ¿verdad? Los síntomas de las enfermedades llamadas porfirias son muy diversos. Van desde problemas faciales, cutáneos, quemaduras, problemas a nivel dental, ceguera, problemas neuroconductuales, brotes en piel, problemas de los dientes, dolor abdominal. Es un grupo de enfermedades muy raro. ¿Okay? Bien, las porfirias, esas 7 enfermedades se clasifican en hepáticas, eritropoyéticas y hepatoeritropoyéticas, es decir, que afectan solo el hígado, que afectan la médula o que afectan ambos. También se clasifican en agudas y no agudas o en cutáneas y no cutáneas, ¿verdad? No quiero que se aprendan eso, nada más se lo estoy mencionando. Los síntomas clásicos de las enfermedades de porfiria son ser mujer, es mucho más común en mujeres, algunos otros signos y síntomas como el dolor abdominal, náuseas, vómitos, constipación, taquicardia, hipertensión, dolor en extremidades, paresias, alteraciones respiratorias, alteraciones neuropsiquiátricas. Entonces, las porfirias son un grupo de enfermedades muy raro porque su sintomatología es muy inespecífica, ¿lo ven? Afectan muchos sistemas. Lo mismo que pasaba con las enfermedades mitocondriales. De hecho, piensen que las porfirias también son en parte enfermedades mitocondriales porque recuerden que las primeras y las últimas reacciones son mitocondriales también. Entonces, estamos ante un defecto también a nivel mitocondrial en la mayoría de casos, excepto tal vez en estas dos que son enzimas del citoplasma, ¿verdad? Entonces son enfermedades bastante difíciles de diagnosticar. En nuestro país han habido algunos casos de pacientes que han fallecido de porfirias porque su diagnóstico es muy tardío y lastimosamente no tenemos tratamientos para los pacientes con porfirias. Existen 7 tipos de porfirias principales. Esos son los patrones de herencias, en la mayoría son autosómicos dominantes, como lo pueden ver, y aquí tenemos algunos genes mutados en cada tipo de porfiria. Recuerden que estos genes, para lo que codifican, son para estas enzimas, ¿verdad? Para estas enzimas. Y ese es el nombre que se le da a cada tipo de porfiria dependiendo de la enzima que está mutada. Bueno, las porfirias son la enfermedad que le dieron origen al mito del vampirismo. Se ha visto que las porfirias son mucho más frecuentes en los países del este de Europa, como Rumanía, por ejemplo los países balcánicos, ¿verdad? Como Serbia, Montenegro, Bosnia. También hay en Georgia, en Azerbaiyán, esos países del este europeo o del occidente asiático, como lo quieran decir. Bien, entonces parece ser que de ahí nace el mito. Los primeros reportes de pacientes con porfiria aludían al tratamiento con sangre. Entonces a los pacientes les daban sangre. Recuerden que son pacientes que no pueden sintetizar el grupo hemo. ¿Y qué mejor fuente de hemo que la hemoglobina de la sangre? Entonces a los pacientes con porfiria se les comenzó a tratar con sangre de caballo y sangre de res y de vaca. Y entonces de ahí comienza a surgir el término de vampiro, ¿verdad? El vampirismo. Porque los murciélagos y los vampiros se diferencian en el tipo de dieta, ¿verdad? Los vampiros son hematófagos, ¿verdad? Se alimentan de sangre. Los vampiros de frutas y de algunos pequeños insectos. Entonces de ahí nace el mito del vampirismo, ¿verdad? La fotosensibilidad, el tema de la reacción al ajo, la palidez de la piel de esos individuos, la pica, que es el consumo de alimentos, de sustancias no alimentarias, como tierra, sangre, cera, betún, alteraciones conductuales, también la hipertricosis, que es el exceso de vello, ¿verdad? Y todo eso acuñado a un entorno místico como la Rumanía, Transilvania, fue el caldo perfecto para crear el mito del vampirismo. ¿Okay? Entonces, esta es la enfermedad, la supuesta enfermedad del vampirismo, que de vampirismo no tiene nada, ¿verdad? Es un defecto de la síntesis del hemo, básicamente. ¿Okay? Y todas las manifestaciones clínicas de los pacientes tienen una explicación y es que el grupo hemo no solamente participa en la síntesis de glóbulos rojos, sino que también es un elemento esencial de muchas enzimas. Y por lo tanto hay afectación enzimática y eso hace que la manifestación clínica sean tan diversas. Este dibujo que puse aquí es una de las primeras representaciones del famoso conde de Drácula. El conde de Drácula se cree que también padecía porfiria, de ahí su comportamiento erróneo y raro y su alteración conductual y su agresividad. Recuerden que el conde de Drácula montó toda una guerra en la Rumanía que
que nosotros reconocemos como tal. Pero observen qué interesante lo que yo pude hacer con una analogía. Yo busqué este paciente famoso de porfiria y vean los dientes. Y uno de los siempre clásicos símbolos de los vampiros, ¿eh? Son los dientes afilados. Bueno, y es una característica típica de los pacientes con porfiria. Entonces, hasta eso, ¿verdad? Tiene sentido de que haya una relación. Hay muchas personas que se han dedicado al estudio de las porfirias. Hay una activista española que se llama Fide Mirón. Me imagino que usted la ha visto, tal vez en memes incluso, porque a veces salen memes el rostro de ella. Y ella tiene un blog que se llama Fide Mirón, así, donde habla un poco de su historia, sobre las ONGs en las que ella participa, sobre concientización para apoyar al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de este tipo. Creo que es interesante. En Bioquímica para la Vida hay un documental de esto sobre la vida de un paciente con porfiria, ¿verdad? En el caso de Fide Mirón, aquí les puse la foto de ella de niña, al año y medio de vida, totalmente sana, y ya después del año y medio de vida comenzó a sufrir una serie de transformaciones en su cuerpo, lamentablemente incurables, imparables, que la llevaron a degenerar su cuerpo como hoy lo tiene. Entonces, ¿verdad? Me gusta porque es toda una luchadora, una motivadora. Así que ahí tal vez les voy a compartir nuevamente el documental por si alguno lo quiere. En Costa Rica hay varios casos supuestos de diagnósticos de porfiria. Únicamente hay 2 casos publicados en Acta Médica Costarricense. Ambos casos lastimosamente llevaron a la muerte de los pacientes porque, como les decía antes, al ser una enfermedad poco sospechada, poco diagnosticada y que no tiene tratamiento, pues bien, las alternativas médicas son muy pocas. Bien, eso es el aneurisma, eso fue la síntesis. Ya entendemos que ocurre a nivel del hígado, a nivel de la médula ósea, que necesita succinilcoaglicina, que hay 2 reacciones que son importantes y que sus defectos se llaman porfiria, básicamente. Ahora vamos a ver el catabolismo, que por cierto es mucho más importante que el primero. El catabolismo, tienen ustedes que recordar que los glóbulos rojos y las proteínas tienen una vida media. Los glóbulos rojos de 90 a 120 días y las enzimas, dependiendo del tipo de enzima, horas, días o semanas. Entonces, cuando un glóbulo rojo o una enzima termina su vida media, tendrán que ser degradados. En el caso de los glóbulos rojos, tanto los glóbulos rojos sanos como los glóbulos rojos deformados o con alguna alteración estructural, van a ser degradados por los macrófagos del vaso, del hígado, de la médula, principalmente, lo que se llama el sistema retículo endotelial. Bien, entonces cuando los glóbulos rojos, por ejemplo, llegan al vaso y ya cumplieron su vida media, el vaso los fagocita. Y cuando los fagocita, dentro de los macrófagos del vaso, vamos a encontrar una enzima que se llama hemooxigenasa. Hemooxigenasa. Y la enzima hemooxigenasa toma el grupo hemo y lo degrada, convirtiéndolo en 3 productos, que son el hierro, que ya estudiamos, la biliverdina y el monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un vasodilatador muy importante, no lo vamos a estudiar. El hierro ya lo estudiamos en la clase de metabolismo del hierro y nos queda ahora estudiar la famosa biliverdina. La biliverdina es un compuesto que es muy poco estable y se convierte mediante una reducción en la famosa bilirrubina. ¿Okay? Y todos ustedes lo han visto en un moretón. Ya se los voy a enseñar para que entiendan ese concepto. Entonces, cuando uno tiene glóbulos rojos, ¿verdad? Por ejemplo, en un cardenal o en un hematoma, ahí ocurre esta reacción. Entonces, la hemoglobina se degrada, se libera el hemo se degrada por la hemooxigenasa, se libera biliverdina y la biliverdina se reduce a bilirrubina. ¿Okay? Y yo les digo que ustedes ya lo han visto y se los voy a mostrar. Esto es la evolución de un moretón, de un hematoma. Cuando ustedes tienen un hematoma, lo que pasa es que se rompe un capilar y se salen los glóbulos rojos, quedan ahí. Entonces llegan los macrófagos. Inicialmente esos glóbulos rojos que están ahí liberados o digámoslo así, extravasados, porque están fuera del vaso, ¿verdad? Y acumulados ahí, lo que tienen es grupo hemo. Como comienzan a llegar los macrófagos comienzan a fagocitar a esos glóbulos rojos. Y entonces comienzan a degradar el grupo hemo. Entonces el grupo hemo ya no es hemo, sino que ahora es biliverdina. Y la biliverdina tiene un color verdoso. Por eso ustedes ven que en el halo
se ve verde. Y cuando la biliverdina se reduce, ¿verdad?, a bilirrubina, la bilirrubina tiene un espectro de color amarillo. Por eso ustedes ven que en la pura borde es de color amarillento. Entonces básicamente eso es bilirrubina, biliverdina y hemoglobina. ¿Okay? Y eso es el proceso de resorción de un hematoma común y corriente. Todo lo hemos experimentado. Hay gente que es muy frágil capilarmente, entonces sí, se les hace hematomas muy fácil. Pero la mayoría de personas esto se reabsorbe en 3 semanas, ¿verdad? Más o menos, gente sano debería reabsorberse en 3 semanas. ¿Okay? Y aquí estamos viendo los 3 pigmentos, ¿verdad? Bilirrubina, biliverdina y hemoglobina. ¿Okay? Entonces, ¿por qué comienza de afuera para adentro? Y a un estudiante me preguntó, ¿no? ¿Por qué de afuera para adentro? Y porque de afuera para adentro vienen los macrófagos. O sea, los macrófagos no van a venir, van a pasar el hematoma. Iniciemos del cero, ¿no? Sino que los hematomas vienen y se comienzan a acuñar alrededor del hematoma. Entonces comienzan a fagocitar a esos glóbulos rojos. Y entonces, de hemo a biliverdina, de biliverdina a bilirrubina, y ahí están los 3 colores, como nosotros lo podemos ver. Entonces, esta bilirrubina que se está produciendo a nivel de los tejidos periféricos se llama bilirrubina no conjugada o indirecta. Y es una bilirrubina que es de naturaleza hidrofóbica. Repito, pues, esa bilirrubina que estamos viendo ahí produciéndose es una molécula que se llama bilirrubina no conjugada, indirecta, y es hidrofóbica. Por lo tanto, requiere unirse a una proteína plasmática para transportarse. ¿Y cuál es la proteína plasmática por excelencia de transporte? ¿Ah? ¿Cuál es la proteína plasmática de transporte? La albúmina. Entonces la bilirrubina se va a unir a la albúmina y entonces sale de los tejidos periféricos a un órgano capaz de conjugarla. ¿Cuál es el único órgano capaz de conjugar la bilirrubina? ¿Cuál? ¿Cuál es el único órgano capaz de conjugar la bilirrubina? El hígado. Y ahí es donde el hígado entra a tomar parte del metabolismo de la bilirrubina. Porque los estudiantes tienen una idea equivocada, y es que la bilirrubina se produce en el hígado. No, lo que ocurre en el hígado es su conjugación. Porque les repito que incluso en un moretón se produce bilirrubina, ¿verdad? De hecho, el principal órgano productor de bilirrubina es el vaso. Lo que pasa es que esa bilirrubina sale a unirse con la albúmina y a través de la albúmina se lleva al hígado. Y en el hígado se conjuga. ¿Ok? Entonces vean aquí qué bonito nuevamente. Este es un moretón con diferentes niveles de progresión. Entonces vean nuevamente aquí el halo de bilirrubina, el halo de biliverdina y la hemoglobina. ¿Ok? Vean ustedes cómo